Bueno, como se acordarán, la última clase que vimos, lo que hicimos fue pues ver los números, ¿no? Y entonces tener la dinámica de ver exactamente cómo se forman ciertos números en náhuatl. Y por supuesto que uno de los lugares en donde más usamos los números en nuestra vida cotidiana, sin ser matemáticos, sobre todo cantidades grandes, ¿no? Y sin estar haciendo cuentas todo el tiempo, pues es justo en cosas como la edad o las cosas que queremos, etcétera, ¿no? Y entonces, justamente, pues una manera de preguntar cosas en náhuatl, cuando necesitamos saber cantidades, no hemos visto los interrogativos, ¿no? Los vamos a ir viendo. Hay una clase especial solo de interrogación, pero, bueno, podemos ir viendo algunos ahora, ¿no? Y entonces, justamente, keski es la palabra que va a tener el sentido de cuánto, es decir, que va a solicitar una cantidad, ¿no? Ya habíamos visto en algún momento, cuando empezamos a ver algunas partículas, que teníamos un interrogador muy general que es quish. Quish lo que hace en general es indicar que quien está preguntando desconoce una información y la pregunta que se está haciendo con quish, ¿no? Que ya habíamos también visto algunas, se responde solo con quema, o sea, con sí, o se responde, vamos a ponerlo en náhuatl, agnoso, o sea, eso es un no, agmo, y esto es no, ¿no? Entonces, quish se responde con kekma o con agmo, o sea, sí o no. Sin embargo, digamos, esto es lo que en lingüística llamamos interrogación absoluta. Entonces, la interrogación absoluta es una forma muy particular de pregunta, pero podemos también interrogar por otras cosas, por ejemplo, lugares, personas, cosas, cantidades, tiempo, etcétera, ¿no? Que son nuestros interrogadores, por ejemplo, qué, quién, cuándo, cómo, dónde, etcétera, ¿no? También el náhuatl tiene esos interrogadores, pero pues justamente a esos ya no se responde ni con sí ni con no, sino que se responde con otra cosa, ¿no? Y entonces van a comportarse un poco distintos, pertenecen en realidad a una clase distinta, a un tipo distinto de palabra, que pues entre las funciones que tiene justamente es ayudarnos a preguntar. Y desde bueno, esa primera explicación de la pregunta, ¿sí les queda clara? Ok. Y entonces, para preguntar cantidades en náhuatl, vamos a utilizar la palabra keski, y a partir de esta vamos a generar nuestras preguntas. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Primero repasemos los números. Vamos ahora a ver números que son muy parecidos, muy parecidos a los números que habíamos visto la clase pasada, pero en este caso son la versión de Tlacotenco, ¿no? Es decir, de la variante de Milpalta, que estos ejercicios en realidad nos los dejó Sofía, y yo creo que el viernes ya ella puede regresar a revisar este ejercicio en específico, ¿no? Entonces, para recordar qué números tenemos, pues podemos tener esta lista. Y bueno, Sofía además nos proporciona la etimología que da la comunidad, ¿no? Es decir, recuerden, podemos hablar de dos tipos de etimología, en realidad, en términos lingüísticos, y una es, digamos, la etimología que construimos a partir del método histórico, fonológico de la lingüística, ¿no? Es decir cosas como nosotros hacemos, tal palabra viene del latín tal, y a la vez ya ponerse más exquisitos y decir que viene del protoindoeuropeo tal, eso es un método particular de la lingüística, ¿no? Y entonces, bueno, eso lo aplicamos y podemos decir la etimología de tal elemento es tal palabra. Pero pues tenemos otro nivel de etimología, que es la etimología que damos nosotros como hablantes a nuestras palabras. Y entonces también eso es parte de pues de la riqueza lingüística de una comunidad, digamos, ¿no? Y entonces nosotros hacemos cosas así que hasta luego cambiamos las formas de las palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, en algún momento, no todavía tenemos la forma vagabundo, y bueno, todo el mundo sabe lo que es un vagabundo, ¿no? Es alguien que está vagando, y entonces, pues este bundo ya no tiene mucho sentido en español, existe
en algunas palabras como meditabundo o seditabundo, que sinceramente nadie en su sano juicio usa, ¿no? Entonces, ese bundo, el único lugar donde lo vemos constantemente es en esta palabra vagabundo. ¿Y qué hacemos? Pues la cambiamos a vagamundo, ¿no? Y entonces la gente dice que en lugar de ser un vagabundo es un vagamundo. Y este tipo de etimologías justamente pues sería parte de nuestro repertorio de explicación de nuestra lengua. Y entonces justamente estas etimologías que tenemos aquí pues tienen ese valor, ¿no? Son las etimologías que dan las comunidades. Y bueno, y entonces para recordar los números, recuerden los primeros 5, pues son C, Ome, Yeji, Eji o Yei, que en realidad, según yo en Tlacotenco, eso hay que preguntárselo a Sofía ahora que regrese, la más común es Yei, ¿no? Pero, bueno, en realidad esta palabra puede encontrarse en esas tres formas en muchas comunidades. Nahui y Macuili. Entonces, lo que propone la comunidad es que C1 viene de la palabra Sentli, que es maíz, Ome viene de Omit, 2, que es hueso, Yeji vendría, según esta propuesta, de Yet, que es sangre, y bueno, Yeso es la sangre que me compone, ¿no? Recuerden que teníamos esa oposición, por ejemplo, en Nácat y Nacayo, que Nácat sería una carne ahí que podemos comer y Nacayo es mi cuerpo, pues igual, Yet, que es sangre, puede ser la sangre que está regada, ¿no? O la que, no sé, se ofreció como alimento a un dios, y Yeso, esa es la que corre por mi cuerpo, ¿no? Es la que me constituye a mí. Nahui, la comunidad propone que viene de Nacat, carne, y Macuili, ¿no? Que de hecho, la etimología ya la habíamos visto la clase pasada. Macuili es lo que se agarra con la mano, ¿no? Como un puño de algo, y sí viene efectivamente esta de Mike, ¿no? Que es mano. Luego, si se acuerdan, cuando teníamos hasta los números de 5, empleábamos estos, ¿no? Y esto era la manera previa a el sistema vigesimal mesoamericano. Esta lengua, esta comunidad parecía tener un sistema quinario, ¿no? Es decir, de 5 en 5. Y entonces justamente los elementos que sobrepasan al 5, habíamos dicho que entre por lo menos 6 y 9 iban a usar este chic para indicar 5 y hacer una suma. Y entonces todavía actualmente en las variantes de náhuatl contemporáneas se utiliza este método, ¿no? Y entonces tenemos que para 5 más 1 tenemos chicuase, chicuase escrito así, o chixe, ¿no? Que esta es una versión mucho más reducida. Para 5 más 2, chicome, eso se parece muchísimo al clásico. Para el 5 a 3, pues tendríamos esta variación entre chicuelli y chicuey, ¿no? Que también, según yo, lo que es más común en Milpalta es chicuey. Y para 5 más 4, nosotros habíamos dicho que teníamos chugnawi. Aquí, en esta variante, esta ya se redujo y nada más tenemos la forma chignawi. Por otra forma, en realidad siguen usándose, ¿no? Las mismas maneras que habíamos visto, por lo menos del 1 al 10. Conforme va aumentando la cuenta, empiezan a meterse números en español. Creo que en el ejercicio hubo la intención de no meterlos, pero también uno empieza a escuchar, ¿no? Ya por encima de 20, generalmente, números en español. Entonces, se van mezclando. Habría que hacer un estudio con mucha metodología para saber exactamente cómo es el cambio de registro y de ítems en una variedad de náhuatl entre los que son ítems que vienen prestados del español y los que son, digamos, originarios de la lengua, ¿no? Pero bueno, entonces, habíamos dicho que llegando al 10 vamos a tener un nuevo elemento, y este es matlactli, ¿no? Igual que en clásico, en esta variedad se utiliza matlactli. Y bueno, y entonces otra vez, ¿no? El mismo procedimiento que ya habíamos visto de ir sumando hasta llegar al 15, que tendríamos la unidad Cachtoli, y finalmente, para el 20, la unidad Sempogual, ¿no? Y a partir de ahí, hasta el 400, en realidad, ya habíamos visto cuál es el procedimiento de creación de números y que en esta variedad, con las particularidades que tiene cada número, que son muy poquitas respecto de lo que veíamos en clásico, pues se van a repetir, ¿no? Y entonces, es así como vamos a estar haciendo, recuerden, nuestra cuenta, ¿no? Nuestra
multiplicación sobre la base vigesimal de las variedades de náhuatl, y otra vez la base vigesimal, pues ya habíamos dicho, es una característica de las comunidades mesoamericanas, ¿no? Pues uno de los elementos que han servido para indicar pertenencia a esta área cultural, ¿no? Digamos que esto y el procedimiento general para formar números de más de 20, ¿les queda claro? Digo, no lo hemos repasado, pero no sé si tengan dudas de lo que vimos la clase pasada. Ok, entonces regresemos a la parte de arriba, ¿no? Aquí este archivo también lo tienen en el Classroom, y yo supongo que lo vamos a trabajar el viernes. Pero bueno, entonces, decíamos, para preguntar cantidades tenemos la forma Quesky y, bueno, el sustantivo Shiwit, que significa tres cosas. Significa año, y estos son igualitos, ¿no? No hay ninguna diferencia en el cambio de la vocal ni nada. Las palabras son exactamente iguales. Tenemos Shiwit, que es año, tenemos Shiwit, que es turquesa, ¿no? Y tenemos Shiwit, que es hierba. Y entonces justo, pues en este caso Shiwit va a significar, sin duda alguna, un periodo de tiempo, ¿no? La relación etimológica que haya entre estas tres palabras yo no la conozco, pero se propone, o por lo menos otra vez, ¿no? Las comunidades proponen una relación entre estas tres palabras. Y entonces tenemos el sustantivo Shiwit, y habíamos visto para Tlacotenco ya en un ejercicio la forma quipilla, ¿no? Y entonces esto en Tlacotenco y en variedades contemporáneas de náhuatl en general significa tener. Y aquí nosotros entramos en un conflicto con el náhuatl clásico. ¿Alguien tiene idea de por qué? Porque el ki denota verbo, ¿no? Bueno, pero esto es exactamente un verbo, es lo tiene, sí. Digamos, cortémoslo así. Y efectivamente esto es un verbo, como bien observa David, y este verbo es lo que estamos traduciendo como tener. Y entonces, de todos modos, más bien voy a reformular la pregunta. ¿Por qué es que haya un verbo como tener? Yo digo que es conflictivo con la variedad que llamamos clásico. ¿Alguien puede hipotetizar algo? ¿Alguien recuerda haber escuchado algo de esto en alguna clase? Creo que incluso aquí ya lo habíamos mencionado, aunque muy a la ligera, ¿no? Bueno, pongámoslo así. Actualmente, el verbo pía o pilla, o incluso creo que en algunas variedades, pille, este verbo, originalmente, la forma clásica, o la forma que podemos registrar en clásico, es pilla, ¿no? Sabemos que tiene aunque no se escribe muy seguido, sabemos que tiene una Y ahí por procesos fonológicos, ¿no? Entonces, originalmente, pilla significa guardar. Es decir, es tener en mi posesión durante muy breve momento una cosa. Y se contrapone en realidad a de tener. ¿No? Nuestra idea de tener es muy distinta. Es una posesión mucho más consustancial, o por lo menos ese es su significado más básico. Es decir, es una cosa que tenemos ya como siempre a nuestro lado, ¿no? Y entonces, justamente, algo que se dice mucho digamos, no sé, incluso en foros de Facebook, así, es que el náhuatl no tiene un verbo para tener. Esto significa el náhuatl clásico, ¿no? Porque efectivamente las variedades contemporáneas tienen un verbo para tener, que es pilla. En el náhuatl clásico no teníamos un verbo que específicamente significara lo mismo que significa tener en español. Esto no significa, ¿no?, que no haya manera de expresar la posesión. Hay muchas maneras, de hecho, curioso, el náhuatl es una lengua que de alguna manera está obsesionada con la posesión, la marca de muchas maneras, y efectivamente podemos decir cosas como, literalmente, existe mi perro, ¿no? O sea, algo como K, no chichi, no voy a poner las vocales largas por ahora,
Y esto sería algo así como, existe un perro que es mío, por lo tanto, pues tengo un perro, ¿no? Uno puede desentrañar ese significado. Puede decir algo como que X es mi propiedad. Y entonces aquí tenemos un sustantivo que es Ashkait. Y entonces la forma Nashka es mi propiedad, ¿no? Aquí está el posesivo. Y entonces puedo decir que Cachichi, o Inchichi, perdón, Inchichi, Kanashka. Y entonces uno dice, ese perro es mío, ¿no? Inchichi, el perro, y aquí uno se mete como hablante, ¿no? Afirma que es mi propiedad. Y entonces es así otra manera en la que se puede expresar la posesión. Hay otra forma que, por ejemplo, será con la forma tech. Esta no las hemos visto, entonces no le voy a poner mucha atención a esta. Más bien sería notech, powi, inchichi. Y esto también es, yo tengo un perro, ¿no? Literalmente es, un perro se cuenta al lado mío. Y decir que un perro se cuenta al lado mío es decir que yo poseo un elemento, un perro o lo que sea. Generalmente casas o cosas así son las que aparecen con esta construcción. Y entonces en náhuatl en realidad tenía muchas maneras, ¿no? El náhuatl del siglo XVI, de hablar de la propiedad y de hablar de la posesión de las cosas. Entonces, digamos, luego generalmente se encuentran cosas como que si el náhuatl no tenía una forma para tener, entonces no existía la propiedad. No existía efectivamente la propiedad privada de la tierra como la conocemos ahora nosotros. Existían otros tipos de propiedades y efectivamente si uno se va a testamentos está atascado de tal es mi tierra, tal es su tierra, tal es la tierra de otra, de tal persona, y hay una clasificación impresionante de tipos de tierra según el tipo de propiedad, ¿no? Pero bueno, entonces lo que sí tenemos en náhuatl, a pesar de no tener un verbo para tener, es un verbo, una forma de expresar la posesión. Sin embargo, justamente a partir del siglo XVI empezamos a ver que este verbo pilla empezó a cambiar su significado hasta volverse el actual tener del español, ¿no? Y en realidad es los mismos usos de tener que tenemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir cosas como en español, el árbol tiene hojas, y en realidad ahí, así que digan qué posesión es la relación, qué posesiva es, no, no, en realidad estamos poniendo las hojas en relación con el árbol, es una especie de parte y todo. Bueno, también en esas relaciones, que podrían expresarse de 20,000 otras formas en el náhuatl del 16, actualmente las variedades de náhuatl utilizan el verbo pilla para establecer exactamente esas mismas relaciones. Y entonces, justamente, una de las cosas que ha sido un tema de discusión en la lingüística de la lengua náhuatl y sobre todo de esta variedad de lengua clásica es justamente los usos, significados y los cambios de sentido que tuvo el verbo pillo, ¿no? Y todo esto lo digo porque en realidad lo vamos a utilizar aquí copiando el esquema que tienen las variedades contemporáneas para preguntarnos la edad, ¿no? O sea, ¿qué es Kishiwil Kipilla? Significa ¿cuántos años tienes? Con toda la consideración del choro que me acabo de echar sobre por qué el verbo pilla y esta expresión en particular no puede ser una expresión de náhuatl clásico, ¿no? Que quede claro que le estamos inventando para la clase con toda esta consideración de acá abajo. ¿Eso queda claro? Sí, no les hice bolas, ¿verdad? Ok, bueno, Sofía dice que Simón y no hay afirmación más fuerte que un Simón. Entonces, o bueno, no sé si fue Simona les hice bolas, pero espero que no. Si sí, hagan las preguntas que tengan que hacer. Total, entonces vamos a preguntarnos esto y podemos preguntarnos tres cosas distintas en este ejercicio que vamos a hacer. Podemos preguntarnos cuántos años tiene, eh, perdón, aquí está mal, tu madre. Y entonces sería, ¿qué es Kishiwil Kipilla Monansi? O podemos preguntarnos por cuántos años tiene tu padre. ¿Qué es Kishiwil Kipilla Motaxi? O bien podemos preguntar ¿cuántos años tienes tú? Y entonces sería ¿qué es Kishiwil Tikpilla?
Para las primeras dos preguntas se puede responder Kipilla. Aquí se ve que estoy intentando reproducir más la estructura sintáctica del clásico. Las variedades contemporáneas lo harían un poco más como en español, ¿no? Kipilla no nansin tantos shiwit, Kipilla no tatsin tantos shiwit. O bien, si soy yo al quien le preguntan, puedo formular Nikpilla tantos shiwit. ¿Eso sí queda claro cómo responder y cómo preguntar? Bueno, entonces, ¿quién quiere ser el primero en preguntar? Ya hasta alguien se salió del miedo. No le tengas miedo a hablar en agua. A ver, si quiere, me aviento. Y a ver, ¿y a quién le vas a preguntar, David? Ah, caray. Ah, bueno, lo que pasa es que creo que soy el único que tiene micrófono. Creo que tienen problemas las demás compañeras. No, pero ya había más personas, no te apures. Ah, híjole. Es que, ¿qué cree que no veo? No, así como tengo la pantalla esta. Ok, bueno, entonces, a ver, ¿quién quiere participar con David? Max, ¿puedes participar tú, por favor? Ok, Sí, dice sí, Paula que va a intentar entrar de nuevo. Max, ¿estás por ahí? Perdón. si quiere, yo me autopregunto. Porque, Ya, porque ok. Dice Aremi que ella. ah, caray. Bueno, entonces, sería, ¿qué es? Bueno, te ponemos el nombre, ¿no? Eh, Sería, es- o sea, Arimi Keski Shigutikpilla. Kipilla no no, Kipilla Sempowali Siwik. pero entonces, Aremi, ¿cómo responderías si eres tú la que los tiene? Es Nicpilla, ¿no? Es que, perdón, que escuché que dijiste Ticpilla. Ajá. No, sería Nicpilla, porque ya soy yo. Recuerden que este ni es el sujeto. Y, pues, exacto. Powal y Shiwit dijiste, ¿no? Ajá. Ok, muchas gracias. Y ahora tú, Aremi, te toca preguntarle a David. Si quiere, Ay, intentamos ahora al revés. es que se atrapó. ¿Me lo repiten? Que te toca ahora preguntarle a ti a David. Ah. Keski Shiwik Tipilla. Nikpilla, Umpowali, Mitlacti, Omome. Shiwit. A ver, entonces, primero, David, ¿cuántos años dijo Aremi que tenía? Ella tiene, bueno, ella tenía, bueno, tiene 24. ¿Cómo fue tu respuesta, Aremi? Otra vez completita en náhuatl, por favor. Nikpilla Sempowali Shiwik. Ok, y entonces, David, ¿cuántos años son? Lo que pasa es que dice Sempowali es 20. Ujú. Shiwit, estoy buscando, esa sí no me la sé. Shiwit, recuerden, Bueno, ese ya es la terminación, ¿verdad? ¿Cierto? Ajá. Es de tener ella. es lo que estamos diciendo que estamos contando, o sea, los años. Entonces, Aremi y Pilla, Sempowali Shiwit. O sea, Aremi tiene 20 años. Años, es cierto. Y Aremi, ¿cuántos son los años de David? ¿Me lo repites, David, por favor? Sí, dice Ompowali, Matlacti, Omome. 40. No. 52. Exacto. Y entonces,
Aremi, Kipia, Sempowali Shiwit, y Juan David Kipia, Ompowali Matlactli Omome Shiwit. O sea, Aremi tiene 20 años y David tiene 52 años. Entonces, ya nos vamos enterando además de la edad de todo el mundo del salón. ¿Alguien quiere hacer una pregunta a otra persona? Para el chismecillo, ¿no? Bueno, dice Paula que ella sí su micrófono no está dando. Entonces, intentamos al rato a ver, Paula, de otra manera. Carolina, ¿tú quieres participar? Ay, a ver si se puede. Creo que sí funciona siempre mi micrófono. Ya pude. Pero, ¿y a quién le vas a preguntar tú, Carolina? Yo puedo. A Saraí. Recuerden, pueden preguntar no solo de ustedes, sino también pueden preguntar de la Monansin o del Motatsin, o sea, del papá, de la mamá. Recuerden, aquí hay un posesivo, ¿no? Y entonces va a cambiar a no cuando estamos hablando del nuestro. Ya, perdón. Ahora sí, Carolina, lo que tú quieras preguntar. Ok. Saraí. ¿Esti Shiwit Tikpilla? Mi pilla Sempowali y bueno, Creo que se trabó, yo nada más escuché Juan y ya no escuché ¿me después. escuchas? Ahí está. Bueno, mi pilla Sempowali Iwan Omome Shiwitl. Ok, entonces Saraí, Kipilla, Sempowali, Iwan, Ome, Shiwit. Y tú, Saraí, pregúntale a Carolina. Ok. Carolina, Keski Shiwitl Kimpilla Motaxin. Ok. Kipilla no, Notatsin. Ompowali, Ompowali Macuili. Ompowali, Macuili, Shiwit, Kipilla, Itatsin, Carolina. Entonces, Carolina, ¿cuántos años dijo Saraí que tiene? Dijo Sempowali, Sempowali, Chiquitl. Sempoali, Iwan, algo más. Sí, es que la última parte no se le escucha mucho. Saraí, ¿nos ayudas? Sempowali Iwan Omome. Y entonces, Carolina, ¿cuántos son los años de Saraí en español? Serían 22. 22, exactamente. Y aquí nada más decirles que cuando son estas, cuando ya tenemos el OM, aquí está mal, la que tiene larga es esta. Cuando ya tenemos el OM, con estas que son menores de un montón, luego podemos quitar el igual, ¿no? Entonces puede ser Sempowali o Mome, eso es 22. Y los Iwan son luego para hacer sumas un poco más complejas, pero también puede estar y no pasa nada. Y entonces, ahora sí, Saraí. Keshki, Shiwit, Kipilla, Itatsin, Carolina. O sea, ¿cuántos años tiene el padre de Carolina? Ompowali Macuili. 52. Digo 50, digo 45. Igual, Ah, ajá. fue así, perdón, no, estoy preguntando, es que no escuché. 45. ¿Carolina sí fue 45? Sí. Bueno, pues ahora sí que Tlaxocamati, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Sofía y Sofía, ¿pueden participar, por favor?
Sí. Entonces, ¿quién empieza? Por Si quieren yo. Sofía Keski Xihuitl Tikpilla. Perdón, es que me distraje un poquito porque me estoy haciendo desayunar. Pues, a ver. Se me fue la onda de cómo es el resto de la frase, pero igual Sempowali, Iwan, Omome. si eres tú la que los tiene, sería Nicpilla. Entonces Ah, sería ok, Nicpilla, Sempowali o Mome Shiwi. ok. Y ahora tienes que preguntarle a Sofía. ¿Qué es Kishiwit Kipilla? No, ¿qué es Kishiwit Tikpilla? Nikpilla Sempowali 11 Xihuitl. Ok, y entonces, Sofía Cruz, ¿cuántos años dijo Sofía Rodríguez que tenía? ¿Me los puedes repetir, por favor? Sempowali 11. Ah, 21. Exactamente 21. Y Sofía Rodríguez, ¿cuántos años dijo Sofía Cruz que tenía? 22. 22, ¿no? Entonces, bueno, ustedes además están justo pasando la primer cuenta, entonces no son números tan particulares, ¿no? Como decir 60 y tantos o ciento y cacho, ¿no? Bueno, si algún día alguien llega a eso. Entonces, bueno, no está tan difícil responder a cuántos años tenemos. Recuerden, la idea general de las cantidades náhuatl, sean años o sea lo que sea, es justamente esta posibilidad de ir sumando, ¿no? Y hacer sobre la base vigesimal la multiplicación y las sumas necesarias para llegar a nuestras unidades y esas son las que vamos nombrando distinto, ¿no? Y entonces, pasando el Powali, ¿no? La cuenta que llegará hasta el 400, bueno, hasta el 399, tendremos el Tzontli, el Sensontli, que es el 400, y el Tzontli se va a utilizar hasta el 8000, ¿no? Y ahí después vamos a tener Xiquipili. Va a ser difícil que, eh, que encuentren en algún documento números superiores al Tzontli, ¿no? Incluso se utilizan más en símbolos, como en la escritura, llamémosle logográfica prehispánica, estos símbolos de cabello y xiquipili para indicar cantidades, sobre todo, por ejemplo, en la matrícula de tributos, ¿no? Que es, bueno, un texto que casi se traspasó como era a un libro ya europeo. Espero que tengan alguna idea de cómo es, si no, ahora busco una foja y se los muestro en lo que seguimos con la clase, pero pues justamente ponen cuántas cosas se tributan, ¿no? O sea, justamente son las comunidades que estaban sujetas a la Triple Alianza, que tenían que pagar tributo a la Triple Alianza, fuera a uno o a los tres, que las tres comunidades que la conformaban, y entonces así se tiene cuentas, ¿no? Tienen que pagar 400 mantas de tanto, 8,000 granos de cacao, así era una locura, ¿no? Eran muchísimas cosas lo que pagaban, y entonces ahí se ven estos símbolos del chiquipili, del tzontli, y de la cuenta que se utiliza Pantli, en realidad, una banderita. Pero, pues la idea es exactamente la misma, sumar, multiplicar y con eso generar nuestros números sobre base vigesimal. Entonces, hasta aquí, ¿vamos bien con los números? ¿Van quedando claro? Ok, entonces sí, con los números está ya todo claro, podemos pasar al apunte particular de hoy. Vamos a verlo muy rápido para pues regresar a la traducción bueno, no muy rápido, pero no vamos a hacer ahorita ejercicio de este apunte, nada más quiero que lo vayamos viendo y si tienen dudas, pues vayan formulándolas y posteriormente vamos a terminar de ver la traducción que tendrían que haber hecho de lo de Sopo, ¿no? De la fábula de Sopo. Entonces, empecemos primero con esto, que son verbos de movimiento. Y bueno, en general,
pues el movimiento y la locación en náhuatl tienen cosas que son muy distintas, como casi todos, lo vamos pensando bien, en comparación con el español, ¿no? ¿A qué me refiero con distintas? Sobre todo, ¿no? Lo que va a ser nuestro primer gran dolor de cabeza en este ámbito, en esta serie de significados que tienen una expresión particular en términos de sintaxis, es que en náhuatl no hay preposiciones, ¿no? O sea, lo que nosotros usamos como en, a, contra, de, etcétera, ese tipo de palabras en náhuatl, eso sí no existen, son como el verbo tener, no hay. Actualmente en algunas variedades sí, entre que se metieron algunas preposiciones del español como de, y otros de estos elementos empezaron a funcionar como preposición, pues sí, en algunas variedades de náhuatl contemporáneo hay preposiciones. Pero en esta variedad del siglo XVI, previa a todo el influjo que viene de las lenguas europeas, bueno, del español, pues justamente no vamos a encontrar elementos que podamos llamar preposición. Y entonces justamente, pues ese ámbito, ¿no? Donde el movimiento requiere preposiciones y la localización requiere preposiciones, pues va a estar expresado de otras formas en el náhuatl. Y hay otras cosas que sí vamos a reconocer como muy parecidas a cómo nosotros construimos locación y cómo hablamos de movimiento. Pero, digamos, creo que va a ser más lo que no nos parezca común que lo que nos parezca común. Y entonces, ¿qué es lo que sí nos puede parecer de entrada común? Es que tenemos una serie de palabras que, bueno, aquí yo les pongo entre comillas adverbios porque en realidad quién sabe qué sean, ¿no? Decir adverbios es decir, es lo que no sé qué es, y entonces, pues como tienen significados que se parecen a adverbios en español, más fácil decir que son algo como adverbio, ¿no? Y entonces, tenemos tres elementos, tres tipos de palabras que significan exactamente lo mismo que nuestro aquí, ahí y allá. Y funcionan de manera muy parecida a nuestro aquí, ahí y allá. ¿Qué diferencia hay, les pregunto, entre aquí, ahí y allá en español? Distancia, podría ser. ¿Cómo lo elaborarías, Saray? Pues el aquí sería como muy cerca. Ujú. Allá sería, o sea, lo más lejos, y el ahí sería como algo intermedio. Como algo intermedio, ok. Gracias, Saray. Justamente eso es, digamos, efectivamente, ¿no? Las diferencias que hay entre este tipo de palabras. Aquí, pues es el espacio que está muy cerca de quien está hablando, ¿no? Mi aquí no es el aquí de ustedes, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, no está conectada Malinali, pero entiendo que ella está en su comunidad, o por lo menos no está en la ciudad, ¿no? Entonces, pensando que ella no está en la ciudad, su aquí va a ser distinto de mi aquí, completamente. Y sin embargo, voy a utilizar, en ambos casos ella diría que su aquí es aquí, yo diría que mi aquí es aquí. No sé si alguien de ustedes tampoco está en la ciudad, pues van a ver justamente con mucha claridad que el aquí no puede ser, cuando yo digo aquí, exactamente el mismo espacio que el de ustedes. Y eso significa que este tipo de palabra, pues va a cambiar su significado en el mundo, según quién está hablando, ¿no? Es decir, el aquí depende de quien enuncie. Si ustedes resulta que están aquí al lado de mí, pues coincidirán nuestro aquí. Lo más usual es que no sea, y más ahora en Zoom, ¿no? Que no compartimos ni siquiera el salón, pues ahora son completamente distintos nuestros espacios, ¿no? Y entonces justamente aquí se ve que, bueno, así se ve que estas palabras toman significado según el punto en el que está parado quien está hablando. Y ese tipo de significados en lingüística le llamamos deícticos, es decir, que dependen, cambian su significado según quién esté enunciando X, Y o Z cosa, ¿no? Y bueno, uno se puede volver loco y decir que absolutamente todo es deixis y algo de verdad hay en eso. Pero, bueno, no nos vamos a meter ahora ahí. Y entonces, sí, Nikan es el aquí de quien está hablando. Y a partir de quien habla, podemos establecer grados de distancia, que es lo que decía Sarai. Ahí es un punto intermedio y allá es un punto mucho más lejano. El náhuatl hace exactamente el mismo sentido, ¿no? Tenemos Nikan para aquí, Onkan para ahí
generalmente un lugar que podemos ver, ¿no? Entonces un oncan es un lejano, pero no tan lejano. Y un ompa, ese sí ya es mucho más alejado, probablemente no lo podamos ver. Y entonces justamente estas serían los 3 grados de distancia que el náhuatl puede expresar. Un ican para lo más cercano, un oncan para lo intermedio y un ompa para lo lejano. Y, bueno, primero, ¿eso queda claro? Maestro, no sé si fui yo o se cortó. Ah, no sé. ¿Se cortó el resto del grupo? Sí, se cortó un poquito. A ver, bueno, si sigue fallando mucho, por favor escríbanme en el chat para cambiarme a un lugar con más internet. Voy a seguir ahora, pero si empieza a fallar, escríbanme inmediatamente, por favor. Pero bueno, entonces, si no estoy trabado, la pregunta es, si esto de Nican, Onca y Ompa se entiende. Ok. Y entonces, justamente, ¿cómo funciona esto? Más bien, no es cierto. Primero les quería preguntar. Aplicando su conocimiento de morfología del náhuatl, al menos, que reconocen que se pueden cortar cosas, ¿encuentran aquí algún elemento común, al menos a más de una forma? Sería para las dos primeras el can, ¿no? El ni can y el on can. Exacto. David propone que al menos entre las primeras dos hay un can en común, y habría que decir, y entre las últimas dos hay un on en común. Me interesa ahora más el can. Este can va así con A larga, significa lugar. Lo vamos a utilizar para muchas cosas. Y entonces, si tenemos Nican, pues es el lugar de la primera persona, así como casi como sujeto, ¿no? Digo, no es que sea un sujeto, pero para que se vea la relación incluso etimológica o morfológica. Y este on, no lo hemos visto, creo que hemos hablado de él un poquito, es un direccional en el verbo. Es decir, los verbos, justamente con esta idea de deixis, pueden expresar si la acción sucede alejándose o acercándose a quien está hablando. Y justamente ese on es el que se emplea para hablar de la acción cuando se aleja. Y entonces vean justo cómo incluso aquí aparece un lugar que se está alejando. Y entonces de ahí viene oncan. Y bueno, el can, que significa lugar. Ompa, en cambio, pues está tan alejado que incluso no es un lugar específico. Vamos a ver que este pa lo que significa es un lugar que no puedo reconocer del todo. Pero bueno, entonces, para que vean que incluso morfológicamente tiene indicación locativa toda esta serie de palabras. Y ahora sí, ¿cómo funcionan? Pues, por ejemplo, podemos decir Nican Cochin Pedro, y eso es, aquí duerme el Pedro, bueno, Pedro, ¿no? Nican, Cochi y Pedro. Y fíjense que va a ser muy común que estos Nican, Oncan y Ompa aparezcan siempre antecediendo al verbo, ¿no? Eso va a ser lo más usual, por lo menos en la documentación. Y justamente, bueno, no hemos otra vez visto los interrogativos, pero podemos pasar rápido viendo los interrogativos locativos. Este can, que utilizamos para Nican y Oncan, puede utilizarse para preguntar lugares. En las palabras interrogativas del náhuatl, no voy a abundar tampoco mucho en esto porque lo vamos a ver con calma, tienen una forma breve y una forma larga. La forma larga siempre va a ser el interrogativo más el artículo que va después, ¿no? Entonces, nada más para decir que existen ambas formas, pero para interrogación de lugares, generalmente se utiliza la forma corta. O sea, la forma corta solo es can. Y entonces, pues uno puede preguntar, Cantillau, y eso es, ¿a dónde vas? Y uno puede responder, Mexiconillau, y eso es, voy a México. O bien, Cancaj Inteuctli, ¿dónde está el señor? Ni Cancaj, aquí está, ¿no? Y aquí, bueno, otro error de ortografía, pero bueno. Y entonces, justamente, vean cómo can
significa tanto lugares a donde solicito información sobre el lugar al que se está desplazando un elemento, o bien solicito información sobre el lugar en el que está ubicado un elemento. Pueden utilizarse ambas formas, ¿no? Y ambas preguntas, con ambos sentidos, y lo que va a cambiar en realidad es el verbo con el que respondemos, ¿no? Aquí, y con el que preguntamos. Aquí estamos con el verbo yau, ya lo habíamos visto, es el verbo ir, y aquí estamos con el verbo kaj, que también ya hemos visto, es el verbo estar. Estar y en otros tiempos ser, ¿no? Pero bueno, y hasta aquí, ¿vamos bien todavía? Ok. Otro ámbito que es importante en la locación son los topónimos. Y bueno, vamos a encontrar una serie de elementos que van a estar puestos después de un sustantivo, ¿no? Y entonces, el más común de todos, ahorita lo vamos a revisar con más calma, es este co, ¿no? Que es famoso en México porque hasta el país tiene este co locativo, ¿no? Y entonces, los locativos en realidad siempre significan como en la base del sustantivo, ¿no? Y a veces esos elementos se vuelven el nombre del lugar. Y eso es lo que pasa con los nombres del, por ejemplo, de Tlalpan y etcétera, que tienen un elemento locativo y que se convirtieron ya en el nombre de la región, tanto en náhuatl como en español. En náhuatl ya tienen indicación de locación, es decir, por sí mismos ya significan un lugar. Entonces no tienen, uno en náhuatl no dice en México, porque México por sí mismo ya es en Meshi. Y la gran pregunta es, ¿qué significa ese Meshi? ¿No? La verdad, hay 20,000 propuestas etimológicas, no sé en realidad cuál sea la más adecuada. Yo lo que sí les puedo decir es que esa en el ombligo de la luna es la que menos sentido tiene, ¿no? Entonces, habría que buscar exactamente qué es Mexico, pero cualquier cosa que sea, Mexico es en el Meshi, ¿no? Cualquier cosa que sea ese Meshi. Podemos tener otros elementos como pan, ¿no? Este pan lo vamos a ver la próxima clase, significa sobre, y en este caso, por ejemplo, también se afija a un sustantivo, ¿no? La idea es que vean justamente cómo este co o este pan pueden estar después de un sustantivo y crean una locación. Y entonces Tlalpan literalmente es como sobre la tierra o en la tierra, y bueno, es Tlalpan, ¿no? El lugar que se llama Tlalpan ya en español y también en náhuatl, ¿no? Que también otra vez estas construcciones se volvían nombres de los elementos, bueno, de las regiones. Y entonces, particularmente con este C y este CO, vamos a decir que en realidad son el mismo morfema, ¿no? Es decir, están distribuidos según cómo acaba la raíz del sustantivo al que se van a pegar. Entonces, vamos a tener C cuando la palabra acaba en vocal y vamos a tener CO cuando la palabra acaba en consonante. Esta regla es tan puntual que por eso sabemos que México debe llevar una glotal ahí, porque tiene una consonante y bueno, porque acaba en co, ¿no? Y no habría manera de explicar ese co si no fuera por la glotal que está acá. Y entonces por eso, aunque no la hayan escrito, podemos recuperarlo y decir ahí hay una glotal y nos lo está diciendo la morfología del náhuatl, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener esta distribución entre C y K y decíamos, en general esto solo significa locación. No estamos diciendo de qué manera la locación va a participar en toda la construcción. No estoy diciendo, porque es importante reconocer que los elementos que son locaciones pueden bien ser desde donde nace un movimiento o bien donde hay una cosa muy estática. Y entonces en español para eso usamos preposiciones, justamente. El náhuatl no tiene preposiciones, entonces esto no nos va a decir absolutamente nada de si ese espacio funciona como un punto de partida, como un punto de llegada, como un punto por el que pasé, o por un punto en el que estoy estático. Son nada más ubicaciones en el espacio. Y entonces, justamente, pues vamos a tener que lo vamos a traducir como en, nada más para tener una traducción mucho más regular en español.
Bueno, ahora vamos a la pregunta, Sofía. Nada más dejen a cabo con el co y regresamos. Entonces, esto lo podemos poner en realidad a casi todos los sustantivos. Lo más usual es que sean cosas inanimadas, ¿no? O sea, si son humanos, es difícil que sean locaciones, y si son locaciones, los humanos en realidad lo que está pasando es que estamos diciendo que poseen cosas, ¿no? Eso es una particularidad de la locación, tener un significado de pertenencia, de posesión. Cuando son cosas inanimadas, pues nos sirven para decir que es donde está sucediendo la acción o alguna relación con la acción tiene. Y entonces de ahí que, por ejemplo, podamos decir el Wicat, ¿no? El cielo. El Wicat, esto ya es una locación, ¿no? Es algo que pasa en el cielo o que está sucediendo en el cielo o alguna relación locativa tiene con el cielo. Y entonces lo que vamos a hacer cuando veamos estas es cortarlas y, bueno, glosar, en este caso, cielo, locativo. Y entonces decíamos, ¿no? Que la aparición de una u otra forma depende de con qué acaba la palabra a la que se está fijando, ¿no? Entonces, por ejemplo, tleco, motlaza, recuerden, tlaza es aventar, ya habíamos visto este verbo, como arrojar. Y lo vimos justo a propósito de que cuando eran una gallina significaba poner, ¿no? Entonces, bueno, además significa arrojar, y cuando me arrojo a mí mismo es como que me caigo, una cosa así, ahí como un poco más bueno que caerse. Y entonces tleco, esto es tlet, tlet es el fuego, y entonces co es una locación, estoy diciendo que me precipito en el fuego o una cosa así. En realidad, al fuego es ya una cosa que requiere el español, no está indicado en el náhuatl. O bien podría decir como tictlalía et incomic. Y esto es, tictlalía es yo coloco, et los frijoles, incomic, en el comal. Recuerden, este in significa artículo, no es nuestra preposición, no tiene nada que ver con preposición. Digo porque a veces uno se puede ir con la finta de que aquí ya hay una preposición y por eso tiene el sentido locativo, ¿no? El sentido locativo está puesto aquí, y entonces está diciéndome en dónde estoy poniendo yo el elemento, en dónde lo estoy colocando. Aquí también está diciéndome en dónde o se está colocando el evento en relación con un elemento tle, que será el fuego, ¿no? Hasta aquí, ¿vamos todos bien? Y bueno, mientras, si necesitan formular preguntas y reformularlas en su cabeza, entonces, mientras tanto, lo que hay que decir de Tlalpan es que justo son las orillas del lago, ¿no? Por eso se llama Tlalpan. Tenemos el Pedregal, bueno, se formó con la explosión del volcán que cubrió Cuicuilco, entonces también, o sea, no solo ya había tierra ahí, sino que además se cubrió mucha de esta parte. Digo esta parte porque justo yo vivo cerca de Pedregal, ¿no? Y entonces se cubrió toda esta parte de piedra y ya había tierra, y entonces por eso es tan como prominente que allí haya tierra, y por eso se ve que la gente, lo que le interesó de ese lugar es que fuera ya tierra firme. Y de hecho así luego lo traducen en el nombre de la delegación, ¿no? Ponen una huellita así como de Octli, de camino, y ponen Tlalpan en tierra firme. No es que sea en tierra firme, pero es en verdad, ¿no? Que o sea, lo que quiere decir en tierra firme es que aquí en esta zona ya era tierra, ya no era el lago. Por eso, de ahí viene el nombre. No sé si eso queda claro. Pero bueno, eso y en general los locativos. ¿Hasta aquí vamos bien? Teacher, creo que a mí no me quedó claro esto de bueno, de la última, de poner los frijoles en la olla. ¿Qué es lo que no queda claro, David? Porque por decir aquí, tlictalía sería, sería poner, no, la olla, ¿no? En la olla, ¿no? A ver, analicemos la oración si quieren. Tictlalía, ya habíamos visto el verbo tlalía, que además ya habíamos dicho que está relacionado también con la tierra, ¿no? Es como enterrar, poner en la tierra algo, y eso es poner, para nosotros en general ni siquiera tiene que ser en la tierra en náhuatl, ¿no? Nada más para ver de dónde viene el significado del verbo. Y entonces, tenemos que tlalía es colocar, poner, asentar, una cosa así. Y es una cosa que es tercera persona, singular, y quien lo hace es la segunda persona, o sea, tú.
¿no? Entonces, tú lo pones. ¿Qué es lo que pones? Et. Entonces, tú pones los frijoles y en realidad, digamos que hasta ahí esto es una oración que se entiende que en náhuatl puede ser una oración. De hecho, podríamos solo tener tictlalía y eso es una oración en náhuatl. Pero bueno, en español necesitamos más y en este caso tenemos más cosas. Entonces pones los frijoles y luego te está dando la especificación de dónde es donde sucede esto. Entonces, ¿alguien reconoce el sustantivo que está aquí? ¿O alguien podría formar el sustantivo que está aquí? ¿Qué le hace falta para saber qué es un sustantivo? ¿Un absolutivo? Exacto. Entonces tenemos el sustantivo comit, de donde comate, ¿no? Y también esto es una olla en realidad. Y entonces, cuando queremos hacer una locación, pues lo que tenemos que hacer es, como todo, en esta lengua, quitarle el absolutivo al sustantivo, y luego, pues si tenemos un morfema de locación muy general, como este, pues digamos que se lo pegamos, ¿no? Así como el náhuatl tiene una cosa que parece un poco lego. Entonces, justamente, morfológicamente, pues lo que hacemos es ir formando nuestros legos para ampliar nuestro significado. Y luego también no solo con las palabras, con las oraciones, funciona más o menos igual. Y entonces le pegamos, ¿no? Ya le quitamos el absolutivo, le pegamos este de acá con la condición de que se acabara en una vocal, ¿no? Digo, sí, en una, sí, no sé por qué cómic no hace cómico, pero es cómic. Si acaba en una vocal, pues tenemos, por ejemplo, tlet, ¿no? Le quitamos el absolutivo, le ponemos la C, no, más bien es porque esta más el tleco, la que es rara es tleco. Y le ponemos nuestra locación. Y entonces esto era el fuego y ahora es en el fuego. Antes era la olla y ahora es en la olla. Y entonces justamente es así como vamos formando estos significados locativos, a partir de poner esto. Y entonces, regresando a la oración, si ya encontramos a qué hace referencia esta C de acá, que es la tercera persona objeto, y aquí hay un elemento de la tercera persona, que es pues básicamente cualquier cosa que no sea quien está hablando y quien está escuchando, ya podemos, digamos, otorgar aquí relaciones sintácticas y traducirlo, ¿no? Y entonces, ticlalía es tú pones los frijoles. Y luego, justamente lo que nos está diciendo es dar toda una relación de dónde está sucediendo la acción. Y dónde está sucediendo la acción es el cómic, o sea, dentro de la olla. Igual que aquí, se está arrojando alguien, ¿no? Tlaza. Asimismo, que es lo que podemos saber por este mo, recuerden, ese es un reflexivo, y nos está diciendo, y eso sería motlaza, se avienta, se arroja, o se precipita, sería ya una oración completa en náhuatl. Pero le podemos poner este tleco, o alguna otra cosa, ¿no? El huicac, o podemos tlalpan, o cosas así, para decir que sucede en la tierra, que sucede, no sé, en el cielo, que tepec, que sucede en el monte, etcétera, ¿no? Y entonces, digamos, esa es la manera en que estamos construyendo todas estas especificaciones de locación, que por lo demás, además, el náhuatl las tiene muy, muy, muy grabadas, y vamos a irlas encontrando a partir de ahora en absolutamente todos lados. Y entonces, bueno, lo que espero, David, no haber hecho más bolas, pero pues justo la cosa es esa, que sabemos que porque acaba este en C, que estamos ante una locación. La condición de esta C es, para saber qué es locación, es que esto sea un sustantivo. Entonces tenemos que reconocer que lo de acá tiene valor de sustantivo y no de verbo, porque si tenemos un verbo que acaba en C, y quizás sea un pasado, ¿no? Podríamos pensar, así nada más de verlo, que eso sea un pasado. Los verbos no tienen esta locación, sí tienen formas locativas, pero luego las vamos a ver. Aquí estamos haciendo locación sobre sustantivos. Y entonces la condición para saber que esto es una locación es que aquí tengamos un sustantivo, ¿no? Puede ser comit, puede ser el wicat, puede ser tlali, puede ser
sobre todo cosas inanimadas. No sé si esto queda más claro ahora. Sí, muchísimo más claro, maestro, gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? Porque todavía nos faltan, por lo menos ver los verbos, que es lo que en realidad quiero que veamos. Pero hay que ver todo esto también, para entenderles. Bueno, si no hay dudas, hablemos más o menos rápidamente de cómo se organizan estos elementos, o sea, cuál es su sintaxis, cómo van a aparecer en la construcción. Son muy interesantes, en general, estos locativos, sean cuales sean, ¿no? Porque generalmente, en la documentación por lo menos, van a aparecer antes del verbo al que, digamos, están organizando, o al que están diciendo dónde sucede la locación. Entonces, justamente la característica de estos, cuando leemos, es que nos permiten ir observando dónde empieza una oración. Hay muchas claves en náhuatl para saber dónde empieza una oración. Lo digo sobre todo porque a ustedes, pues les estoy dando textos con comas, puntos, etcétera. Pero va a haber un momento en que tengamos que ver paleografías y trabajar con paleografías. Entonces, justamente, pues esas no tienen puntos, ni comas, ni muchas cosas, y es un relajo. Y justamente una de las claves para poder observar dónde empieza una oración es la presencia de estos locativos, ¿no? También las partículas de las que ya habíamos hablado, ka, ma, quish, y bueno, no sé si vimos tla, pero también tla a veces, nos ayuda a reconocer dónde empiezan las oraciones. Y justamente, pues esta es una de las cosas que es buena de los locativos para reconocer, ¿no? Nos van a ayudar a ver, aquí empieza una cosa, aquí está hablando de otra cosa, aquí está hablando de otra cosa. Bueno, entonces decía, generalmente los locativos, sean de los de nika, nonca, nompa, sean a veces los de ko, van a aparecer antes del verbo. Y entonces, tenemos también una serie de locativos, que son los que vamos a ver la próxima clase, que llamamos sustantivos relacionales. Eso de los sustantivos relacionales es también toda una cosa que está a discusión. En lingüística, actualmente, como que por lo menos para las lenguas nahuas, hay mucha gente trabajando, como muy interesada en este tipo de cosas. No sé, una compañera está haciendo su tesis ahora, ya se va a titular en la ENA, justo sobre este tipo de construcciones, ¿no? Así que si alguien de acá va para lingüística, estas son muy interesantes y se están trabajando justamente ahora. Bueno, decía, hay una serie de elementos que se llaman sustantivos relacionales o que podemos denominar sustantivos relacionales y que se van a caracterizar por estar poseídos. Y entonces aquí está ahí, con I larga, ¿no? Eso es un su, si se acuerdan, tercera persona. Y entonces estos van a hacer referencia a algún elemento de acá. Y entonces, esta I de acá hace referencia a Pedro, y entonces en realidad estoy diciendo junto a Pedro, ¿no? Itlan, in Pedro, eso es junto a Pedro, y en medio podemos tener el verbo. Generalmente van a ser así. Entonces tenemos ninotlalía, es yo me siento junto a Pedro. Y entonces fíjense cómo el junto está separado del Pedro. Y esto, bueno, es una cosa de sintaxis que no sé si esté resuelta, pero que es muy interesante, ¿no? Y justamente va a aparecer, como veíamos, también con los otros. Entonces, generalmente Nikan puede ser aquí, más bien es aquí, y también puedo tener Nikan y Notlalía, y eso es yo me siento aquí. Y va a tener exactamente la misma distribución, es decir, el mismo lugar de ocurrencia que estos que están poseídos. Y a veces puedo especificar dónde es Nikan. Entonces, si quiero decir que es México, justamente lo voy a poner después, ¿no? Nikan y Notlalía México. Es yo me siento aquí en México. En realidad, con ese sentido, parece que yo tomé el poder de México, que me asenté en México y me hice rey, una cosa así. Esa es la expresión que en clásico se utilizaba para decir que alguien tomó el poder, ¿no? Asentarse. Entonces, Nikan y Notlalía México, bueno, yo que no tengo esas pretensiones, es así, nada más me senté, ¿no? En mi banquita. Y fíjense, justamente, como este Nikan hace referencia a este México. Tenemos dos indicaciones locativas, exactamente igual que tenemos el poseído, que habla de la locación, y el poseedor, que especifica cuál es esa locación. A estas estructuras vamos a regresar con más calma la próxima clase, pero vean
que incluso cuando no tenemos de estos elementos, que no los hemos visto, entonces no se lo saben, pero IPAN y esos IWAN ya lo habíamos visto algunos, pero bueno, regresamos a ellos. Estos de acá se parecen mucho a estos de acá arriba. Y entonces, ¿en qué se parecen? En cómo están organizados en su estructura. Vamos a ver, a partir de esta construcción, que a mí me parece que es en realidad la más usual, una serie de posibles cambios en la organización, ¿no? Entonces, podemos tener el locativo posterior al verbo, en cuyo caso siempre va a tener un in, ¿no? Recuerden, este in es muchas cosas, por ahora lo seguimos tratando en estos casos como artículo. Y entonces, Cochin, Pedro y Nican, Pedro duerme aquí. O sea, algo así como es aquí donde duerme Pedro, o Pedro duerme en el lugar que es aquí. Una cosa así significa esta construcción. Lo podemos traducir como Pedro duerme aquí, no hay ningún problema. Y bueno, algo que es interesante es que podemos tener dos locativos y tener una oración. Entonces, Ompa Cuauhnáhuac es allá es Cuernavaca, ¿no? Entonces, Ompa, de lo lejano, y Cuauhnáhuac, el lugar, y ya sabemos, muchas veces el náhuatl no tiene el verbo ser, sobre todo lo que tiene es estar. Entonces, en estas construcciones no vamos a tener ningún verbo, y Ompa Cuauhnáhuac, pues es allá es Cuauhnáhuac, allá es Cuernavaca. Y bueno, también pueden ir con K, ¿no? Esta partícula asertiva que les da a toda la construcción un sentido un poco más como de reafirmación del lugar. Entonces, por ejemplo, Canican y Ninemi es aquí donde vivo, o Nican y Ninemi, aquí es donde vivo. Vean ese cambio como un poquito de focalización, de que nos interesa más hablar de aquí y particularizarlo en donde vivo, que el otro, que simplemente, aunque se parecen un poquito, particulariza menos, enfoca menos el lugar, ¿no? Y entonces sería como las diferencias que habría entre Canican y Ninemi, y Nican y Ninemi, ¿no? El verbo nemi, ese no sé si lo hemos visto, es vivir. La diferencia con Yoli, ¿no? Ya habíamos visto el verbo Yoli, que es también vivir, es que Yoli habla de la condición de tener como ánima, vida, una cosa así, y Nemi habla de la condición de andar, ¿no? O sea, lo que tiene vida también es lo que se mueve. Y entonces, Nemi es ese verbo para decir que vivo porque me muevo, y Yoli es un verbo que indica vivo porque tengo como fuerza vital en el cuerpo, ¿no? Y entonces, como consecuencia también Nemi, o sea, me muevo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se va entendiendo de qué estamos hablando? ¿Sí queda claro cómo se organizan los locativos en náhuatl? Más o menos, por lo menos ahora. Bueno, si tienen dudas, ya saben, en cualquier momento pueden preguntar, ¿no? Deténganme. Y supongo que no me he trabado, porque ya no me dijeron nada. Pero si vuelve a pasar, digan, por favor. Y bueno, finalmente, digamos, todo este sentido de la locación y del movimiento requiere también verbos especializados para hablar de estas cosas, ¿no? Es decir, para localizar, pues necesitamos un verbo, por lo menos, que nos hable de algo que es estático, y para movernos, pues generalmente necesitamos verbos que indiquen pues justamente el tipo de movimiento que hay, ¿no? A diferencia del español, el náhuatl, en los verbos que va a utilizar, luego no indica exactamente cuál es la dirección del movimiento, ¿no? Eso es otra cosa en lingüística que es muy interesante y que habría que estudiar en náhuatl desde ahí. Justamente apenas se está haciendo ese tipo de investigación para el clásico, y bueno, lo digo también como para animarles si a alguien le interesan esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un verbo estático de localización, que no implica más que una cosa está aquí, no me importa, algo que veremos de las próximas clases también, es que después el náhuatl, cuando quiere localizar cosas, nos puede decir si eso que está localizando está acostado, está parado, está como erguido, etcétera, ¿no? Tiene una serie de verbos que llamamos verbos posicionales. Creo que ya habían salido en algún momento esa particularidad. Sobre esos, digamos, opuestos a todos esos, tiene uno que solo es una cosa que está, ¿no? Y no nos está diciendo la forma que tiene la cosa. Ese verbo muy general de localización es justo uno que ya habíamos visto, que es kaj, ¿no? Este verbo, ya también dijimos, a veces incluso tiene el sentido existencial,
de, pues hay una cosa ahí, existe una cosa que es X elemento, ¿no? Pero generalmente, y sobre todo cuando está acompañado de uno de los elementos que acabamos de ver, es decir, de los locativos, significa estar. Y este es así el 80% yo creo de las, obviamente cuando digo porcentajes me los invento, pero es porque mi impresión de haber leído es esa, ¿no? Entonces, bueno, el 80% de las ocurrencias de ese CAG va a ser con este sentido de estar, ¿no? Es de localización en el espacio. Y, pues sí, marginalmente estos otros dos sentidos. Entonces, bueno, habíamos dicho, ¿no? También que este CAG va a tener, es un verbo irregular, y entonces va a tener formas distintas según sea en presente, en pasado o en futuro. Y en realidad, como ya habíamos visto, eso significa, va a tener formas distintas en la base 1, en la base 2 y en la base 3. Recuerden que en realidad así es como organizamos las formas de los verbos en esta lengua. Y entonces, la primera irregularidad, ya también la habíamos mencionado, es nada más para que no se nos olvide, es que va a tener la oposición en singular, digo en presente, entre la forma CAG para singular y la forma CATEG para plural. En realidad, si nos ponemos así como muy lingüísticamente exquisitos, no hay ninguna irregularidad en este verbo. Lo que pasa es que estas T's del final se vuelven una glotal justo cuando están al final de palabra. Y entonces, pues como no, este es el plural, ya lo hemos visto en algunas otras formas donde lo podemos segmentar, como en los pasados en quej. Como este es el plural, pues aquí digamos ya no está al final de la palabra y entonces sí se ve como una T. Pero, bueno, digamos, eso es un proceso fonológico que tiene la lengua. Podemos también aprendérnoslo como, bueno, si es irregular y ya, punto. Y entonces, pensando en esa irregularidad, pues lo que tenemos es nikaj para yo estoy, tikaj para tú estás, y kaj para él, ella está. Y para plural tendríamos tikatej para nosotros estamos, ankatej para ustedes están, y katej para ellos están, ¿no? Insisto, esta no parece ser tan una irregularidad, pero veámosla como una irregularidad. Tiene otra irregularidad este verbo que es en realidad más irregular, digamos, ¿no? Para el pasado, ya que ya vimos estos verbos, estos tiempos verbales en la clase, lo que tenemos es la forma katka y el plural en katka. Este K de acá lo vamos a ver, yo creo que el próximo semestre en realidad, lo llamamos pluscuamperfecto, es decir, es una acción que ya pasó hace muchísimo, muchísimo tiempo y que pues ya está completamente agotada, digamos. Todas las consecuencias de esa acción no tienen ya ninguna relevancia para el estado actual de cosas. Y entonces, eso los vamos a poner con K, también sobre la base 2, exactamente igual que el pasado, ¿no? Insisto, eso lo veremos en su momento. Estos verbos, vamos a ver también los verbos posicionales, el pasado siempre lo van a hacer con este K, de pluscuamperfecto, lo cual significa que estos verbos no distinguen entre un evento pasado no tan remoto y un evento mucho más remoto. Todos son pasados y punto, se acabó. Y entonces, para pasados tenemos nikatka, yo estuve, tikatka, tú estuviste, katka, él estuvo, y tikatka, ¿no? Vean la glotal en el plural, ustedes estuvieron, digo, nosotros estuvimos, ankatka, ustedes estuvieron, y katka, ellos estuvieron. Y la base 3, digamos, aquí todavía en realidad no hay tanta irregularidad. Donde es muy, 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 muy irregular es en la base 3. Si se acuerdan, la base 3 es para futuro y se utiliza en muchas otras formas que no hemos visto. Por ejemplo, en reverenciales, etc. Y entonces, el verbo kaj va a tener la base 3, y con e larga. Y entonces, esto va a hacer que tengamos que aprendernos las formas en donde k es y donde k es nada más k, ¿no? Y entonces, para el futuro, por ejemplo, que insisto, la base 3 no solo se utiliza para el futuro, pero para el futuro, pues le ponemos la z, que es nuestro indicador de futuro, ¿no? Y entonces, yo estaré es niyes, tú estarás es tiyes, él estará es yes, nosotros estaremos tiyeskej, vean cómo aquí el quej también es el plural, exactamente igual que en los futuros, anyeskej y yeskej. Y ese sería el futuro del verbo estar, ¿no? Y entonces, esta es la manera en la que establecemos localización. Y justamente, localización así,
como la más básica de todas, ¿no? Sin especificar nada de cómo está el elemento que localizamos, ni especificar cuál fue el movimiento para que ese elemento estuviera ahí, ¿no? Y justamente con estos van a aparecer, les decía, los locativos una y otra vez, sobre todo cuando tiene este significado de estar, que otra vez en este porcentaje así que me invento, va a ser como el 80% de veces que aparece en la documentación, ¿no? Y entonces ahí podemos decir que Nicanticatej es aquí estamos. Y puede haber veces, también eso hay que decirlo, en que no tengamos el verbo y la locación se establezca simplemente con las relaciones sintácticas que tenemos ahí puestas, ¿no? Y entonces, Nicanochan, eso puede ser aquí es mi casa o aquí está mi casa. En realidad, pueden ser cualquiera de los dos significados. Lo importante que vean es que incluso puede no haber verbo para ese tipo de localizaciones, pero cuando hay verbo, va a ser kaj y va a ser en alguna de estas formas. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Hola? Ok, bueno, David ya dijo que sí. ¿Los demás van bien? ¿No se han perdido? Ok, bueno. Entonces, ese es el verbo para localización. Tenemos una serie de verbos que indican movimiento. Sobre todo nos importan básicamente, por principio, dos, ¿no? Uno es ir y otro es venir. Y esos verbos en náhuatl también son irregulares. Entonces, ya habíamos hablado del verbo ir, que es yau. Y ya habíamos dicho que este es así completamente irregular en por lo menos el presente. Fíjense cómo en presente tenemos para el singular la forma yau y para el plural la forma wi. En realidad, esta UH de acá es este wi sin la i. Entonces, lo que tendríamos que identificar etimológicamente, y eso yo no lo sé, es de dónde viene este ya, ¿no? No importa, igual ya el verbo completo es yau y significa ir para este momento de esta variante del náhuatl. Y entonces, para el singular, en presente, pues vamos a ponerle nuestros morfemas a esta forma yau. Y entonces tendríamos ni yau, ti yau y yau. Y eso es, yo voy, tú vas, él va. Y tenemos, para el plural, la forma wi. En realidad, esta tiene i larga, va así en su forma, dirían los fonólogos generativistas, en su forma profunda, pero ya en la forma superficial, como va a aparecer una glotal, pues se va a cortar esa vocal, ¿no? Y entonces, otra vez, como en todos los verbos de la lengua, en presente, la glotal nos indica el plural, y a la vez el número, pues está doblemente indicado en este grupo de prefijos que indican sujeto, ¿no? Y entonces tenemos tiwig, para nosotros vamos, anwig, para ustedes van, y wig, para ellos van. Y entonces, digamos, la irregularidad de este verbo está puesta justo en las dos formas que tienen en presente. Para pasado va a ser la forma yaj. Nada más también tiene este pasado. Y entonces, vean cómo otra vez aparece este ya, ¿no? Se ve que sí, en algún punto también fue parte o era algún otro elemento del verbo ir, y aquí ya perdimos el wi, en realidad. Nada más nos queda el ya, y sobre ese es que se va a construir la forma de pasado. Y entonces tenemos ni yaj para yo fui, ti yaj para tú fuiste, y yaj para ellos fueron, ¿no? Y aquí, perdón, no le cambié la conjugación, pues la voy a hacer ahora, y espero que ustedes tengan esto y lo estén corrigiendo conforme yo lo voy corrigiendo. Entonces tendríamos ni que, eso es nosotros fuimos, an que, eso es ustedes fueron, y que, eso es ustedes van, ¿no? Perdón, ellos fueron. Y entonces vean cómo justamente, pues por lo demás se comporta exactamente igual que cualquier otro verbo, ¿no? Las formas de plural en pasado son quej, los prefijos de sujeto no tienen ninguna forma distinta, lo que cambia es la forma de la raíz, y eso es a lo que llamamos verbo irregular en náhuatl en realidad. Y bueno, para el verbo ir,
en la forma de futuro, no tiene ninguna particularidad, va a tomar este ya también y va a alargar la vocal, de por sí ya era larga, y va a poner la Z, ¿no? Y entonces tenemos nillas, yo iré, tillas, tú irás, yas, él irá, tillasquej, nosotros iremos, anyasquej, ustedes irán, y yasquej, ellos irán, ¿no? Y entonces, esta es la manera de decir un movimiento, sobre todo que en este casi no hay consideraciones de dirección, ¿no? Es decir, sabemos que está diciendo que se va de un lugar a otro, pero no está diciendo si se va desde donde yo estoy hacia otro lugar o si el ir implica venir en realidad, ¿no? Como que en ese sentido, el verbo yau es muy poco claro en su significado. Lo vamos a ver que eso tiene implicaciones cuando aparece con otros locativos. Y entonces justo cuando tenemos este verbo, pues también vamos a encontrar que los locativos, usualmente, ¿no? Ese 80% de veces, van a anteceder al verbo. Y entonces podemos decir algo como Tlaxcalan wih insiwaj, y eso es, las mujeres van a Tlaxcala. En realidad, estamos como dotando que van hacia Tlaxcala porque es como lo que sería más natural en la oración, no porque específicamente podamos determinar la relación, pero generalmente son estos significados cuando estamos con wih. Entonces, hasta aquí, con yau, ¿hay alguna duda? Todo bien, maestro. Ok. ¿Los demás, además de David, todos vamos bien? Ok, bueno, Aremi dice que sí. Espero que haya más manitas y más puntos verdes. Pero bueno. Entonces, para el verbo venir, ¿no? Este que sí tiene más un movimiento de dirección hacia donde está la persona que está hablando, utilizamos el verbo wits. El verbo wits, en realidad, es el mismo verbo we de acá, que les digo que tiene nada más indicación de movimiento, y una TZ, que es una especie de afijo, que en realidad ya está fosilizada, ¿no? O sea, podemos reconocerla en un grupo diminuto de palabras, muy, 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 muy poquitas, como itztica, que es estar viendo hacia acá, pero en realidad ya no funciona en ningún lugar en la lengua, ¿no? Entonces está ahí pegado con el verbo we y formó la forma wits para hablar de un acercamiento, ¿no? Es decir, un movimiento que se acerca a quien está hablando. Y de ahí el verbo venir en realidad, ¿no? Eso ya es nuestra traducción al español. Y entonces, bueno, este también tiene ciertas irregularidades, como pueden ver, digamos, como que su forma como verbo no es tan común en el náhuatl. Hemos dicho que hay verbos que acaban en A, que acaban en I, que acaban en O. Este no acaba en ninguno de esos, acaba en consonante. Eso es algo que es muy raro para esta lengua. Igual, bueno, así es, y ya desde ahí estamos hablando de su irregularidad. Entonces, bueno, para presente, en singular, pues simplemente tenemos la forma wits. Entonces, ni wits es yo vengo, ti wits es tú vienes, y wits es él viene. Y tenemos la forma witzeg en plural. Fíjense otra vez cómo este ej aparece constantemente como plural, por lo menos en los verbos, ¿no? En los sustantivos no aparece este ej, aparece un mej, que también está relacionado con este, pero digamos, tiene ahí otra cosa, y este ej, solito así, solo va a aparecer en los verbos. Y entonces, tiwitzeg es nosotros venimos, anwitzeg es ustedes vienen, y witzeg es ellos vienen. Este wits solo va a tener pasado, es decir, con wits no vamos a hacer futuro. Y entonces tenemos la forma witza para el pasado de wits. Y entonces para para el pasado en singular tendríamos ni witza, yo vine, ti witza, tú viniste, witza, él vino. Y para el plural tenemos nada más la glotal, ¿no? La diferencia sería con el singular, que aquí tenemos la glotal al final de la palabra. Entonces, ti witzaj, ustedes, digo, nosotros vinimos, an witza, ustedes vinieron, witzaj, ellos vinieron. Y para el futuro vamos a usar otra forma. Ya habíamos dicho que, justo apenas empezando este tema, que teníamos un on que va con los verbos, que significa la acción se va alejando desde donde yo estoy hacia otra parte. Y tenemos un wal que tiene vocal larga, y ese es lo contrario. El wal significa la acción sucede hacia donde, o sea, se está dirigiendo hacia donde yo estoy.
De tal suerte que para hacer el futuro, digamos, wits no continuó dentro del verbo, pero hay otro verbo venir en realidad, que es el verbo walau. Este walau es en realidad, la dirección sucede hacia donde estoy hablando y la acción que está sucediendo es el movimiento. Este lau de aquí en realidad es el verbo ir, es yau. Y entonces walau también significa venir, ¿no? O sea, moverse hacia acercarse, acercándose hacia el que está hablando. Es el mismo principio que wits, solo que con otro verbo, con un procedimiento que ya es mucho más común para el náhuatl de esta época. Y entonces va a ser justo el verbo walau, que podemos conjugarlo en cualquier tiempo exactamente como el verbo yau, pero decía entonces el verbo walau va a poner su futuro para completar este esquema de venir, ¿no? Sobre el verbo wits. Y entonces el futuro de venir solo puede ser con este verbo y tendríamos la forma walas, ¿no? Este es otra vez exactamente igual que el verbo yau, nada más que pues cambia un poco la forma del verbo, ¿no? Y entonces tenemos ni walas, yo vendré, tigualas, tú vendrás, igualas, él vendrá. Tigualas, que nosotros vendremos, angualas, que ustedes vendrán, igualas, que ellos vendrán, ¿no? Y entonces con esto completaríamos nuestros tiempos verbales para venir, ¿no? Y con esto, digamos, también son nuestros 3 verbos más importantes para hablar de locación, ¿no? Y de movimiento. Por un lado, kaj, que es una locación estática, ¿no? Estoy colocando una figura en un fondo en realidad. Yau, que habla así de movimiento, pues como un poco ambiguo. Y wits, que es el movimiento hacia acá, ¿no? Y que tenemos una forma walau, que es también el movimiento hacia acá, pero sobre el verbo ir, ¿no? Sobre el verbo yau. No sé si hasta aquí va quedando claro todo. Ok. Entonces, nada más ya ya nada más vemos esto. A ver. Entonces, digamos, una vez que ya entendemos que vamos a tener nuestros locativos y nuestros verbos, pues la cosa es juntarlos, ¿no? Y ya que los juntamos, pues podemos tener oraciones que hablan de lugares, de movimiento y de locación. Entonces, justamente toda esta serie de verbos, pues como ya les decía, van a aparecer con el elemento locativo. Y también les decía que hay muchas veces que no se sabe si esos elementos locativos funcionan y el movimiento funciona como meta o como origen, ¿no? Que son 2 puntos que nos interesa saber, sobre todo cuando hablamos de movilización. Es decir, no estoy especificando necesariamente si el movimiento inició en donde yo estoy o termina en donde yo estoy. Y entonces a veces entre el verbo y el locativo, pues tenemos que intentar construir esos sentidos. De tal manera que, por ejemplo, si decimos que wits, ese sí tiene un movimiento asociado hacia donde yo me encuentro, pues claramente si es vengo, pues ompa solo puede ser de donde vino el movimiento, ¿no? O sea, la lejanía solo puede ser donde se inició y llega hacia donde estoy. Si tengo, por lo contrario, Nikan Niwitz, estos ejemplos no estaban, los acabo de poner en la mañana, por si los quieren poner, es más bien, el movimiento viene y viene hacia acá, entonces va a llegar aquí donde yo estoy, ¿no? Y entonces viene de allá, Onkanwitz se contrapondría con Nikan Niwitz, que es viene hacia acá, ¿no? O acá, mejor con as. Lo mismo con ir. Ompayau, este es más ambiguo, pero generalmente Ompayau es va hacia allá, ¿no? Y Nikanyau es va hacia acá. Y entonces, así es como empezamos a construir los sentidos que tienen que ver con, ¿cómo se llama? Que tienen que ver con la trayectoria en realidad del movimiento, ¿no? Y va a haber veces, va a haber algunas ocasiones en que simplemente no vamos a saber. Por ejemplo, puedo decir Meshik Koniwitz, y eso podría ser tanto vengo de México como voy a México, ¿no? O sea, México puede, bueno, o vengo a México, ¿no? México puede ser tanto meta, o sea, el lugar donde va a acabar la acción de venir,
como el origen, es decir, el lugar donde empezó la acción de venir. Y, digamos, la diferencia con estos, justamente, es que aquí, pues de alguna manera, estos elementos que dicen aquí, ahí, allá, nos ayudan a especificar exactamente cómo está funcionando el movimiento, mientras que aquí, como solo es una locación ambigua, en la que no estoy diciendo nada si yo estoy presente ahí o no, entonces la ambigüedad nace, y entonces tendríamos que, si nos encontramos una cosa sin un texto, ver el contexto que está pasando para saber si estos elementos son u origen del movimiento o fin del movimiento. Pero claramente el náhuatl, digamos, tiene maneras de resolver esto, que era algo que ya veíamos hace ratito, ¿no? ¿Y cómo hace eso? Pues poniendo los que sí tienen contenido respecto a dónde estoy parado yo como hablante. Y entonces la diferencia sería entre Mexiconiwitz, que no sé qué es México, a Nican Mexiconiwitz, vengo aquí a México, o Ompa Mexiconiwitz, o sea, voy allá a México. Entonces vean cómo estos elementos nos ayudan a dejar mucho más claro qué es lo que está pasando en el ámbito del movimiento. Es decir, nos ayudan a identificar cuando tenemos los dos elementos, si este otro que es una locación de la que no estoy diciendo gran cosa, es un origen o es un destino. Y bueno, estas construcciones, yo les decía que la más común sería algo así como esta de acá. Ompa yau mexico en Pedro. Bueno, dice Michel Oné, digamos, el gran gramático del náhuatl de esta variante, que esta es en realidad la más común, es decir, el ompa y el locativo puestos juntos, el verbo y el sujeto. Pero en realidad lo que vamos a encontrar, bueno, yo creo que es esta, en la documentación colonial al menos, es la más común, pero en realidad podemos encontrar toda esta serie de construcciones, ¿no? Es decir, no hay una forma única de poner los locativos y los verbos en náhuatl clásico, y entonces, por lo menos de este tipo de construcciones, podemos tener 6 formas distintas. Y bueno, ya nada más vamos a ver este pa, ¿no? Este pa también es interesante porque lo que nos va a indicar, este pa es como el co, se le va a poner a un locativo y va a significar dos cosas. Por un lado, una locación vaga, es el mismo pa que está en ompa, además, ¿no? Eso es importante reconocerlo. Entonces, va a dar una locación vaga donde no sabemos muy bien dónde se encuentran las cosas. Y entonces, por ejemplo, si yo no sé dónde viven ustedes, pero ni quiero preguntarles exactamente dónde viven, ¿no? Les voy a preguntar no can, sino campa. O sea, más o menos por dónde vives. Campa mochan, ¿por dónde está tu casa? Y entonces ya uno podrá responder exactamente el lugar o un lugar muy ambiguo, ¿no? Y también significa un lugar al que todavía no se llega, pero por el que se va a atravesar. Y entonces, Mexicopahui es algo así como van rumbo a México. Entonces vean cómo este pa está pegado a un locativo. Y también muy agendado, muy cercano a este último significado, tenemos el segundo significado de este pa, que significa origen, ¿no? Del movimiento. Entonces, Mexicopa quizá, eso sí es, sale de México, este pa no nos deja más que identificar qué es el origen del movimiento, y lo mismo podemos hacerlo con las preguntas. Campatiwitz, aquí también le faltó la larga, ¿de dónde vienes? ¿No? Y aquí campa otra vez indica el origen del movimiento. Lo sabemos por este pa de acá. Y bueno, y como pueden ver, ahorita me dicen si tienen dudas, pero como pueden ver, el ámbito de la locación y en realidad del movimiento en esta lengua es demasiado complejo, y justamente es complejo porque no tiene especificaciones en algunos lugares de qué tipo de movimiento está sucediendo, ni especifica con preposiciones como nosotros si uno parte de algún lugar, o va a algún lugar, o pasa por algún lugar, o simplemente está estático en algún lugar, ¿no? Necesitamos, en realidad, buscar toda esa información en los locativos, por una parte, o los verbos de movimiento, y en los verbos de movimiento o en el verbo locativo, en el kaj, que indica locación, y en los elementos que van acompañándolo. Es decir, si tenemos un ompa y un locativo, si tenemos un nican y un locativo,
y a partir de ahí vamos a empezar a construir nuestros significados de locación. Pero bueno, vamos a retomar la locación en realidad la siguiente clase para ver algunas otras precisiones. Entonces, antes de eso, querría saber si hasta aquí tienen alguna duda. Ok, David dice que todo bien. El resto del grupo, Aremi también. Saraí, bueno, está bien. Pues bueno, si no hay dudas, yo ya no sé, será un despropósito intentar ver el texto de Sopo. Entonces, si no lo han subido, suban sus traducciones. Ya saben, tiene que llevar análisis, ¿no? Entonces hay que glosar y hay que traducir. Y pues la revisamos el viernes, terminamos de ver locación, y hasta entonces, hasta que terminemos de ver locación, habrá un ejercicio de locación, ¿no? Antes, mejor dedíquense a hacer, si no le han hecho su tarea de la traducción, y pues a terminar sus materias si es que están en final de semestre todavía, y pues entonces, si no hubiera dudas, nos vemos el viernes.